Buenas y santas y con licencia. Florentino, esgrima criolla. Hoy vamos a hablar de la historia de las artes marciales alrededor del mundo. Es una historia que involucra dioses, la tierra y el infierno también. De hecho, en los textos apócrifos de la Biblia se narra cómo el ángel caído Azazel le enseñó a los mortales la guerra. Le enseñó a luchar y creó las primeras armas. Esto nos acompañó a lo largo de los siglos, pero los registros escritos narran que en el siglo VIII antes de Cristo... Te interrumpo. Sí. ¿En qué libro dice que llega a Azazel? En el libro de... El libro de Enoc. El libro de Enoc, un texto apócrifo que cuenta cómo Azazel le enseñó a forjar espadas, cuchillos y técnicas de pelea. Y también, gracias a los registros que hay, sobre todo en murales, sabemos que también sabían boxear. De hecho, en la ciudad de Noxos, en Creta, están los primeros registros de boxeo griego o pigmachia, el cual era un boxeo distinto del actual. Mientras que el boxeo moderno es así, porque es boxeo con guantes, el boxeo griego era hacia adelante, de esta forma, muy curiosa. Y aparte utilizaba más golpes martillos o zapallazos, aparte de golpes con el reverso de la mano. Este tipo de boxeo... Sí, eso. ¿Por qué van a pelear así, que es similar al boxeo inglés? Peleaban así porque aparte estaba unido al grappling, a los derribos, a las patadas, porque era más un boxeo callejero que un boxeo deportivo actual. De hecho, se parece muchísimo al boxeo a mano desnuda actual irlandés. Esto acompañó también a Egipto, donde se formaron muchas artes marciales con palo, artes marciales de lucha propiamente dicha. El del palo es el tajib. El tajib que está registrado en que si no me equivoco es en las ruinas de Beni Hasan. Claro, y también se formó un tipo de boxeo que se llama dambe. El boxeo dambe es el boxeo africano por excelencia y tiene una característica, es que con un solo guante. Mientras que el boxeo de nuestro tiene dos guantes, el boxeo del dambe tiene una mano desnuda para agarrar al contrario, para hacer derribos, y la otra mano está totalmente enguantada y es la única con la que puede pegar. De hecho, los primeros combates de la UFC, el combate 1, la primera pelea es un boxeador de dambe con un guante deportivo convencional contra uno de la familia Gracie. No me acuerdo en este momento el nombre, pero es contra el jiu-jitsu brasileño. Y un detalle ahí, que muchas veces la gente cree que el guante es para proteger al oponente. El guante no solo es para proteger al oponente, es para proteger mi mano. Yo le pego acá, rompo su malar. Yo le pego acá, tal vez rompo su mandíbula. Yo le pego acá, me rompo mi manito. Todo esto es el hueso más duro del cuerpo, el hueso plano más duro. El fémur es el hueso alargado más duro. O sea, yo pegar acá, me rompo la mano. Ahí empieza la fractura de boxeador, que le quedan los deditos por acá. De hecho, justamente por el combate contra armaduras y contra huesos duros, se formaron otra arte marcial. Los griegos tenían tres artes marciales. Por un lado tenía el pigmachia, el boxeo como tal, la lucha que se llamaba pale, y el pancracio o pancracio actualmente, que es una combinación de los dos, tanto de lucha como de boxeo. Era el MMA actual. ¿Y era olímpico? Era olímpico. En ese momento eran tres deportes olímpicos. Posteriormente había contacto comercial con la India. Pasamos del siglo VIII al siglo V antes de Cristo. En ese momento, en los años 500 antes de Cristo, los hindúes crean el Kalaripayattu, que es el arte marcial hindú. Tiene una diferencia. Mientras que el boxeo griego, como yo expliqué antes, era así, el Kalaripayattu está basado en lo que actualmente veríamos como yoga. De hecho, el yoga es la formación militar para el Kalaripayattu. Nosotros lo utilizamos para relajarnos, pero realmente agrega flexibilidad, fuerza y contundencia en los golpes. Justamente los golpes del Kalaripayattu están basados en golpes de palma, golpes también martillo, golpes con el reverso de la mano, lo cual, por ejemplo, impide que participe en el MMA. Pero, sin embargo, es extremadamente eficaz, incluso en la actualidad, donde el gobierno de China y el gobierno de la India, este es un dato de color, para no matarse con armas de fuego, mantienen combates en la frontera con armas blancas y a golpe, a puño limpio, justamente para no romper un tratado de paz. Esto se pueden averiguar, es una de las guerras actuales, para desahogarse.
todo a puño limpio y armas primitivas, donde se enfrenta el Kalaripayattu con nuestra siguiente arte marcial, el Kung Fu, el cual va de la mano del budismo. Hablamos del siglo V antes de Cristo. El budismo surge en el siglo VI. Y para el siglo IV, un guerrero del Kalaripayattu, budista, va a China y conoce a los monjes Shaolin. Estos monjes eran sumamente abusados por todos los bandoleros que andaban por ahí. Entonces este guerrero hindú le enseña Kalaripayattu a los monjes budistas de China. Posteriormente viaja por toda China enseñando su arte marcial, logrando el Kung Fu. De hecho, Kung Fu en chino significa arte marcial, como Wushu. tal. Wushu. Entonces, a partir de ahí, se originan las artes marciales orientales, el taekwondo, el karate. En ese momento, más que nada, era el karate que se llamaba te, solo del karate, solo la parte del te. Se origina el taijutsu en Japón, posteriormente el shujitsu, y finalmente en el siglo XX el karate-do, el judo, etc. Son el karate, todo lo que están nombrando, son artes marciales del siglo XX prácticamente. Tienen un origen anterior tal vez, el judo no, pero el karate, ¿de cuándo se crea el karate? El karate se crea a principios del siglo XX, más o menos en 1908, se crea el karate. Y el judo se crea un poquito más adelante. Sí, más lo hace Jigoro Kano. Claro. Y lo hace como deporte, no lo crea como una disciplina de combate, más allá de que tiene lucha. Claro, esto a la vez va de la mano con Occidente. Por ahora nos fuimos a Oriente, pero Ahora, y hagamos el Aikido, ya que estamos, que O-sensei Morihei Ueshiba crea el Aikido en el, si yo no me equivoco, en el 60, por ahí, que tampoco no tiene golpes, son todas proyecciones. Y en este caso lo crea como un arte marcial y un arte espiritual, ya no es deportivo, como lo es el judo. Y el Kung Fu tiene artes externas e internas. Algunas son para el espíritu, como el Tai Chi Chuan, y otros, los estilos de Shaolin Chuan y todo eso son externos, son para la pelea. El Wing Chun es interno, si no me equivoco. Sí, es interno, el Wing Chun. Y justamente a partir del pancracio, en ese momento en Grecia, volvemos a la antigua Grecia, se forman varios deportes, incluyendo combates de gladiadores en la antigua Roma. Cambia de nombre, la pigmachia, como lo conocíamos, ahora se llama pugilato, se le agregan guantes con pequeños púas de bronce que se llamaban cestus en sí, y se mantiene el combate en Roma, pero para los gladiadores, como un entretenimiento. ¿Dónde entrenaban los gladiadores? En el ludus. Eran como escuelas de gladiadores, donde, como hoy en día sería el gimnasio. Y justamente a partir de ahí, cuando cae Roma, después de las invasiones bárbaras, se mantienen estos conocimientos militares. Pero aproximadamente siglo V, ¿no? Sí, siglo V cae Roma y más o menos para el siglo VI ya comienza a haber los primeros registros de manuales militares de expertos. Antes estaba más organizado, eran escuelas, academias de gladiadores o academias de guerra, pero posteriormente todo eso se atomizó, todo se fragmentó. Entonces dio como resultado que hubiera muchos expertos, como por ejemplo Fiori de Liberi, o Talhofer, que eran un alemán y un italiano en este caso, que ambos formaron manuales de combate con técnicas de combate, tanto a mano desnuda como con armas blancas. Esto hablamos de Italia y Alemania, todavía no eran las naciones, ¿y en qué siglo? Aproximadamente siglo X. Claro, por ahí, siglo XII. Sí, alta Edad Media. Esto sigue avanzando hasta el Renacimiento, donde todos esos manuales se convierten en las disciplinas actuales, en lo que se podría denominar los deportes actuales, como por ejemplo el combate de esgrima deportiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el GEMA, Historical European Martial Arts. Martial Arts. Es una reconstrucción en base a manuales. No fue que esa línea siguió sobreviviendo de gente que lo practicaba. Es una reconstrucción que se hizo a partir de 1990 o 2000, estudiando los manuales, el de Fiore, hasta los manuales de Pacheco Narváez de la destreza, para generar una disciplina y reconstruirla. El pancracio, no sé si pasó lo mismo. No, el pancracio en este caso se mantuvo, pero como técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Lo que nosotros actualmente llamamos lucha grecorromana y boxeo, en ese momento se enseñaba todo junto.
De hecho, si uno iría a ver unos púgiles o boxeadores de la época en un combate callejero, en un puerto, en un bar, obviamente por dinero, porque era todo por apuestas, en ese momento veríamos que había combate cuerpo a cuerpo, combate en el piso, patadas, cabezazos, golpes de puño, golpes de codo. Básicamente era un MMA. No era como en la actualidad, porque todo eso es del siglo XIX. En el siglo XIX, justamente el marqués de Queensbury deportiviza las artes marciales. De hecho, por eso se forman los Juegos Olímpicos. Y ahí es cuando nosotros podemos observar, por ejemplo, el surgimiento de la lucha grecorromana, que por eso se llama lucha grecorromana y no lucha simplemente, para separarlo de otros tipos de lucha de la época, como era la lucha catch, que es la lucha libre de la actualidad. Hay un detalle a tener en cuenta, la lucha libre catch siempre existió, pero los principales son México, está Rey Misterio en la actualidad y muchos, y tenemos al wrestling norteamericano, que lo enseñan en las preparatorias, en la secundaria. Es llamativo que toda esa región hacen lucha libre. Y el wrestling no tiene nada que envidiarle al jiu-jitsu, es espectacular como sistema de pelea. Se da todo en esa zona. Hoy en día muchos ven wrestling, que es como Titanes en el Ring, como de juego en la WWE, pero hay lucha libre verdadera y es espectacular, la verdad es muy bueno. Y a partir de todos estos estilos europeos, que en aquella época estamos hablando de entre el siglo XVII hasta principios del siglo XX, eran mal vistos. Eran marginales muchos sistemas de combate. De hecho, había la esgrima de navaja en España, la esgrima de cuchillo en general en otros países. La esgrima de navaja de España es la del baratero, tenemos los apaches que usaban navaja. Los apaches eran las bandas delictivas de Francia, en la época victoriana prácticamente. Claro, todo eso en sí posteriormente era marginal, porque las artes marciales del noble era la esgrima de espada, la esgrima de sable y las armas de fuego. O sea, no te ibas a pelear a los puñetazos si eras un noble, alguien lo iba a hacer por ti, tenías el dinero. Entonces, a partir de ahí es cuando todos estos estilos marginales llegan a la República Argentina, se combinan en la Argentina, combinándose aparte con artes marciales propias, de acá como la lucha toba o el combate en sí, ¿cómo se llamaba el mapuche? El Coyelauxin, que es la lucha, eso está registrado por Ercilla en la Araucana, que es un poema épico de 1530. Todo eso se combinó para formar las artes marciales del gaucho, conocidas como esgrima criolla, ¿sí? Justamente por eso tenemos tantas armas indígenas y al mismo tiempo tenemos armas de origen español. Esto en esencia no es en balde que lo llamamos cuchillo berijero, pero la versión grande la llamamos cuchillo macho. El nombre viene de España, de los cuchillos de montería. Justamente todo este tipo de orígenes de los nombres, posteriormente, o puñal, etcétera, todos estos nombres vienen de Europa para posteriormente volverse un patrimonio cultural. A partir de ahí también ocurre de que seguimos ahora, pasamos a Oriente. Todas las artes marciales chinas, como había explicado, que habían surgido por el budismo, posteriormente fueron absorbidas por otras religiones como el shintoísmo. En este caso tengo un ninchato, o un wakizashi recto, un ninchato. Esto en origen era una espada china llamada Zanpakut, ¿sí? O espada revienta caballos, básicamente sería su traducción. ¿Por qué? Porque en el original estaba hecho para cortar las piernas de un jinete, por ejemplo, de un jinete que iba a la carga. Esto posteriormente se enseñó en China. En ese momento Japón era un protectorado chino, tanto Japón como Okinawa. Año más o menos el siglo XIII a XIV después de Cristo. Terminó justo cuando ocurrieron las invasiones mongolas, cuando los mongoles intentaron invadir Japón. Justamente de ahí viene también la palabra kamikaze, o viento divino, por la gran tormenta que destruyó la flota mongola, que en realidad no era mongola, era una combinación de coreanos con mongoles. Pero eso ya es historia para otro día. Pero lo importante es que justamente toda esa cultura china se sincretizó en Japón y posteriormente formó el té en Okinawa, que es mano vacía en okinawense,
el Kenjutsu en Japón, el Sumo y el Taijutsu. El Taijutsu es el antecesor del Shujitsu, digamos. Posteriormente fue avanzando al Jiu-Jitsu y posteriormente al Judo. El Jujutsu era el que utilizaban los samuráis para pelear el cuerpo a cuerpo, ¿no? Claro, y justamente a partir de ahí, una de las cosas que se adoptó en Okinawa, por eso existen los nunchakus, fue que estaban prohibidas las armas. Como estaban prohibidas las armas en Okinawa, y posteriormente esto llegó a Japón por su utilidad, se adoptaron elementos de labranza como armas. Esto, por ejemplo, originalmente era para soltar los granos de arroz, el nunchaku. O sea, se colgaban los granos de arroz para abajo, se iban secando toda la espiga con granos de arroz, y con esto se le pegaba. Entonces, a partir de ahí, de que se le golpeaba, posteriormente esto se lo modificó para convertirlo en el arma que es en la actualidad. También por eso es uno de los motivos por los cuales no había muchos cuchillos en Japón. Si uno se fija, hay muchas espadas, pero todo era de los guerreros. Sin embargo, las armas del pobre en Japón eran de madera. ¿Por qué era esto? Porque eran elementos de labranza. Usaban, bueno... Como la tonfa. Claro, la tonfa, por ejemplo, es una manija del molino de piedra para moler arroz. ¿Viste? Eran 2 discos grandes de piedra, se le ponía la tonfa y se lo giraba. Y hoy en día es usada por la policía como un PR-24. Claro, que es la versión modificada de la tonfa en sí. Todas estas armas, esa es una de las diferencias que tenemos con Oriente. En Occidente era legal la aportación de armas blancas. Nadie te iba a decir nada por portar un cuchillo en la Edad Media, era algo muy normal. En cambio, en Oriente se prohibió sistemáticamente la aportación. Por eso se utilizaban otros elementos y de ahí vienen artes marciales como el kobudo o el propio kung fu. El kobudo es un arte marcial que se dedica a manejar armas, principalmente. Claro, es digamos la versión de Okinawa del combate con armas, ¿sí? Por eso todas las armas del kobudo, si uno las observa, son de madera. Y el kung fu también tiene un montón de armas que son de madera, como por ejemplo es el bo, que es un palo, que era básicamente un arma muy sencilla y que era legal en aquella época. Y si hablamos de artes marciales de Corea, ¿cuál es más o menos la historia? Tenemos el Taekwondo. Claro, en aquel momento Corea era un estado, era un reino vasallo de China. Entonces, Corea tiene una característica. Las artes marciales orientales se dividen tanto artes marciales del norte como artes marciales del sur. Las artes marciales del norte tienen la característica de que tienen grandes abrigos muy gruesos, porque se tienen que proteger del frío. Por eso utilizan más que nada patadas. Por eso las artes marciales coreanas justamente tienen tantas patadas en comparación con otras artes marciales de otros países. En cambio, las artes marciales del sur, como por ejemplo en el valle del Yangtze o del río Mekong, son zonas de arrozales. Entonces no podés patear, porque literalmente te estás rodeado de agua, de un terreno fangoso, te podés resbalar. Por eso tienen más técnicas de mano. Por ejemplo, el Wing Chun. El Wing Chun es un arte marcial del sur, justamente, porque es un arte marcial de esa zona donde no te podés mover mucho, o mejor dicho, no podés perder el equilibrio. También las artes marciales tibetanas no pueden patear debido a las características de la ropa para protegerse en las montañas, muy gruesa, que no les permitía patear alto. Y ahí la disciplina de combate está dada por el enemigo, el terreno y la época y las influencias. Ahora vamos a hablar de las influencias, cómo llegamos a... Pues se puede hacer un caminito, ¿no? Claro, justamente todos estos que estuvimos hablando se combinan en América. Se combina en 2 grandes sectores. Uno es en Estados Unidos como tal, que en Estados Unidos, cuando llegan a Oriente después de la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial también porque llevaban luchadores de distintas partes del mundo para peleas por apuestas. Sobre todo eran peleas por dinero. Entonces, por ejemplo, enfrentaban a un experto en Jiu-Jitsu contra un experto de lucha vikinga o glima. Y obviamente había apuestas a ver quién ganaba, si ganaba el islandés o ganaba el japonés. Y muchas veces ganaba el islandés. No era que no sabían pelear, sabían pelear muy bien. Glima es un arte marcial espectacular, practiquen glima. Y justamente todo esto se combinó en los Estados Unidos y se popularizó en los Estados Unidos. Estamos hablando de la época, por ejemplo, de Chuck Norris y Bruce Lee. ¿Por qué? Porque habían ido a Oriente, habían visto las artes marciales orientales y al mismo tiempo los orientales habían visto las artes marciales occidentales. Por ejemplo, el Karate-Do había visto la influencia del Savate francés o boxeo francés.
Y de ahí, por ejemplo, adquirieron las patadas del Sabbat. Posteriormente, combinando los estilos europeos y los estilos orientales, formaron artes marciales como por ejemplo es el taekwondo en el siglo XX con Choi Hong-hee, el kickboxing, que es claramente una combinación de artes marciales orientales y occidentales, El Jeet Kune Do. el Chen Kune Do de Bruce Lee. Todo esto fue llegando hasta la actualidad, donde tenemos una herencia milenaria con un sabor moderno. Sí, Y así pasamos. ¿qué tenemos? Tenemos hoy en día que tenemos Krav Maga, Sistema. El Sistema es de 1970, calculo, o posterior, ¿no? Claro, Tenemos Krav Maga también bastante nuevo. El sistema aprendió directamente de él, de uno de los guardias de Stalin. El sambo ruso también es un arte marcial ruso creado después de la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin es experto en sambo. Muy bueno el sambo. Yo peleé MMA haciendo sambo, perdí. Pero era bueno, igual. y aquí esto es una breve, muy breve paneo, historia de las artes marciales, donde partimos del infierno y llegamos a la actualidad al día de hoy, donde es importante conservar estos fragmentos de nuestra cultura. Muchísimas gracias.